Me acusaron falsamente de acoso en el trabajo. La verdad salió y cobré $245,000. Me llamo Lucas. Tengo 29 años y llevo 7 trabajando como desarrollador en una empresa de software de la ciudad. Es un trabajo que aprendí a querer por su ritmo predecible, por las tardes en que el café huele a tranquilidad y por los pequeños logros que nadie aplaude en voz alta pero que permiten pagar las cuentas. Nunca imaginé que la rutina sería el territorio donde alguien intentara desmontar mi vida profesional y mi reputación personal. Nunca imaginé, sobre todo, que la persona que lo haría sería alguien a quien yo ayudé en sus primeros pasos dentro de la compañía. Empezaré por el principio, porque las historias largas merecen paciencia. Los detalles que parecen intrascendentes son, con frecuencia, los que marcan la diferencia entre un malentendido y una estrategia deliberada. Cuando llegó Camila, se presentó con una carpeta bajo el brazo, una sonrisa firme y un peinado que parecía pensando para la cámara. Tenía 28 años, estudiada en diseño de interfaces, y tomó el puesto de diseñadora senior. La acomodaron en el pasillo donde yo llevaba sentándome los últimos 3 años, una mesa ancha, 2 monitors, un cajón con pegatinas y la vista hacia la ventana que daba a la calle lateral. Las primeras semanas fueron de cortesía profesional. Le mostré cómo funcionaban las herramientas internas, la cadena de comandos para subir prototipos y la carpeta donde guardábamos los archivos de lógica de negocio. Le expliqué, con la paciencia que da la costumbre, qué personas procesaban qué incidencias y le dejé algunos atallos que yo mismo había aprendido con los años. Nada sensible, nada fuera del ejercicio de compañeros que comparten información. Ella agradecía y tomaba notas, su actitud me pareció inicialmente proactiva. De buen humor y sin relojes emocionales, hice lo que hacía siempre con las nuevas incorporaciones, facilitar el aterrizaje para que el equipo no perdiera tiempo en explicar lo mismo 200 veces. Aproximadamente un mes después, la dinámica empezó a cambiar. Camila empezó a presentarse en la oficina con una precisión casi coreográfica. Llegaba poco después de mí, a veces, se sentaba en la pequeña sala de café hasta que yo bajaba. Al principio no pensé mucho, en tecnología, las rotaciones de horario ocurren. Sin embargo, las situaciones se fueron acumulando, me ofreció café en la mesa sin preguntarme, dejó notas dibujadas en la esquina de mi teclado, pequeños garabatos con frases como gracias por ayudarme, emoticono cara sonriente y una noche, después de que el equipo se fue, me preguntó si quería quedarme para probar un nuevo prototipo con ella fuera del horario. Yo rechacé esa invitación. Tengo la política personal de no socializar con compañeros fuera del trabajo cuando hay un patrón que se siente incómodo, no por miedo, sino por una necesidad de separar espacios. Se lo dije de forma tranquila, prefiero no mezclar lo laboral con lo personal. Gracias por la invitación, pero no puedo. Ella asintió con la cabeza y dijo que lo entendía. Pero el problema fue que, en lugar de ceder, su atención se volvió más persistente. Empezó a aparecer en lugares donde yo iba a tomar aire. La sala de descanso, que antes era un lugar de paso, se convirtió en su destino frecuente cuando yo iba a almorzar. Si yo me levantaba a imprimir algo, allí estaba ella. Si me escondía en el coche para almorzar tranquilo, de vez en cuando la veía a lo lejos con algo mirando el teléfono. Comenzó a enviar mensajes fuera de horario, primero sobre trabajo, preguntas que podían esperar al día siguiente, y luego mensajes con tonos más personales. Responder de inmediato no era una opción para mí, lo hacía con la estrategia que aprendí en la vida adulta, contestar en horario laboral y mantener los límites por escrito. En una ocasión, entré a la sala de juntas para recoger documentación y la vi esperándome. Cerrar la puerta fue una equivocación que duró segundos, se me acercó demasiado y dijo, con una confianza que me incomodó, que podríamos tener algo discreto porque a nadie le interesaría. No exagero, lo dijo como quien propone compartir un almuerzo, liviano, sin pensar en el peso de sus palabras. Yo me aparté, dije que no y salí. Fue el punto de inflexión. A la vuelta de la tarde redacté un correo a Recursos Humanos. No era la primera vez que alguien me hacía sentir incómodo, pero sí la primera en que la insistencia pasó de lo casual a lo persistente. En mi mensaje detallé los hechos, las invitaciones no deseadas, los mensajes fuera de horario, el seguimiento en espacios personales de la oficina y el cierre de puertas en un lugar que no era apropiado. Pedí que quedara registro porque no quería que una reacción emocional mía devolviera el problema de forma vergonzosa. La reunión con Rosa, la gerente de RRHH. Fue protocolaria. Me escuchó, tomó notas, me preguntó por correos o mensajes y me dijo que investigaría. Salí con el alivio que produce decir algo en voz alta y que alguien lo ponga en su sitio de trabajo, por lo menos formalmente. Puse el asunto en la lista mental controlado, al menos por la vía administrativa.
Pero lo que no esperaba era la capacidad de alguien para reconstruir una realidad a su favor cuando quien tiene la iniciativa decide invertir los roles. A la mañana siguiente, el aire de la oficina parecía inhabitable. Camila me habló con una sonrisa que, visto en retrospectiva, era calculada. En la hora del almuerzo, continuó, dijo que había hablado con RRHH, y que Rosa le había explicado que las relaciones entre compañeros deben ser tratadas con cuidado, que a veces la gente confunde gestos de amistad con interés romántico, y que debíamos manejarlo con madurez. Le agradecí la aclaración y volví a mi mesa. No era mentira que Rosa hablase de políticas generales, el problema era la interpretación que Camila empezó a difundir, que yo estaba interesado y que ella solo había reaccionado. No tardaron las primeras insinuaciones hacia mis compañeros. Lucas es muy reservado, pero creo que le caigo bien, o nos llevamos muy bien, dichas con una naturalidad que dolía. En una hora feliz de la empresa, se sentó a mi lado y pidió bebidas usando el pronombre nosotros. No me sentí cómodo, intenté aclarar en voz baja que no habíamos acordado eso, y noté que su mano buscaba la mía por debajo de la mesa. Transferí la tensión en un movimiento de la pierna para apartarla y volver a enfocarme en lo que hacía. No funcionó. Meses después esa escena sería reescrita por la compañía de Camila. Lo irónico de la situación es que las pequeñas mentiras, dichas lo suficientemente rápido y con el tono adecuado, tienen ritmo de verdad. La compañía, como cualquier institución, suele preferir la versión que evita conflicto porque creer al que grita más alto o al que parece más afectado simplifica la gestión. En este caso, alguien con carisma y una historia bien contada podía moldear la percepción colectiva. Días después me llamaron de nuevo a RRHH para una segunda entrevista. Rosa me dijo que Camila había puesto una queja formal, en la que afirmaba que yo había hecho comentarios sobre su ropa, que había estado demasiado cerca y que la había hecho sentir incómoda. Le expliqué mi versión, mostré los correos en los que pedía mantener la comunicación por escrito y los mensajes en los que ella proponía salidas. Todo quedó registrado. Sin embargo, la directiva de la empresa fue prudente, separar a las partes mientras investigaban. Me reubicaron en otro piso. La suspensión temporal del proyecto en el que trabajaba llegó con la hilera de emociones que anticipé: humillación, incredulidad y la idea molesta de que la duda radial sobre mi conducta se sembraba como semilla en la opinión de mis colegas. Puedo decir ahora, y puedo decirlo con el remordimiento que da el tiempo, que reaccioné mal en el inicio. Me puse a la defensiva. Tuve una conversación acalorada con un compañero que resultó en rumores, y, en un par de ocasiones, contesté públicamente a las insinuaciones de forma brusca. Pero la raíz no estaba en mi respuesta, estaba en la táctica: transformar la atención no deseada en el interés imaginado del otro y luego presentar esa narrativa como la verdad. La separación forzada me dejó tiempo para documentar. Empecé a guardar pantallazos, a solicitar copias de la entrada y salida de la oficina, a escribir cronologías en un cuaderno. La evidencia, pensé, sería mi salvavidas. Pero lo que descubrí fue que las pruebas tangibles solo tienen valor si alguien las lee con la voluntad de escuchar. RRHH me informó que habían hablado con 5 colegas y que algunos observadores estaban confundidos. Los vimos hablando, lo vi a Lucas cerca de ella, parecía que había algo entre ellos. La verdad, a veces, se fragmenta en testimonios parciales y la persona que tiene la paciencia para manipular la narrativa puede arrastrar la atención hacia su versión. Aproximadamente a las 4 semanas de la queja, ocurrió el incidente que aceleró todo. En una reunión de equipo, Camila comentó de forma pública que ella y yo habíamos propuesto un par de mejoras a la interfaz y que nos habíamos quedado hasta tarde para resolver un bug. Yo la confronté delante de todos, aclarando que yo trabajaba con el equipo de backend y que no había necesidad de afirmar que colaborábamos en concreto. Ella, con la misma naturalidad con la que antes pedía café, dijo que le gustaba cómo nuestras sesiones de trabajo fluían. Mis compañeros sonrieron, no por malicia sino por la confusión. Ver a cualquiera siendo cercano con otra persona en la oficina crea la ilusión de cercanía auténtica. Y ahí nace la tragedia moderna: la apariencia es más fácil de creer que el detalle. En ese contexto, una compañera que siempre había sido pragmática y distante, Natalia, del equipo de QAP, observó que algo no encajaba. Ella vio que Camila llamaba por teléfono a ciertos colegas y les contaba la versión en la que yo era el que insistía. Natalia y yo habíamos tenido pocas conversaciones, pero cuando le conté mi preocupación, mostró menos sorpresa que clarividencia. A veces la gente exagera para posicionarse. Si quieres, puedo decir lo que vi. Natalia fue la primera persona cuya declaración tuvo la forma de un punto de inflexión. Antes de que su testimonio apareciera,
La empresa tomó medidas de procedimiento, me enviaron una carta de advertencia y me pidieron no comunicarme con Camila. Ser separado del proyecto fue una bofetada profesional, al mismo tiempo me obligó a mirar lo que pasaba sin la prisa del día a día. Busqué asesoría legal y recibí el consejo de documentar cada contacto, no responder fuera de los canales oficiales y solicitar copia de la investigación. Los abogados me hablaron en términos fríos de reputación, indemnización y defamation. Yo, que antes había pensado en la ley solo en relaciones abstractas, empecé a aprender la mecánica práctica de protegerte en un mundo que valora las palabras más que la evidencia. La investigación golpeó su punto de tensión cuando una colega, la misma Natalia, accedió a dar un testimonio por escrito. Contó que, en una salida en la que Laura, otra compañera, había estado con Camila, ésta había dicho, entre risas y con cierta malicia, que si Lucas no se animaba, ella encontraría la forma de que su reputación sufriera y que así no tendría alternativa. Las palabras se trenzaban en una intención preocupante, no simplemente una búsqueda de afecto, sino la disposición a dañar para obtener lo que se desea. Cuando Natalia ratificó que había escuchado ese comentario, los colores del expediente cambiaron. Frente a la nueva evidencia, HH llamó a Camila a una reunión más formal. La confrontación fue tensa, le pusieron las fechas, las coincidencias y la contradicción de sus versiones. Ella, al principio, mantuvo su versión. Pero ante la presión de testigos y correos, su historia mostró fisuras. Admitió que había exagerado algunos detalles y que, efectivamente, había buscado atención. Dijo que lo hizo porque no se sentía escuchada por el equipo, que se había sentido marginada al principio y que su manera de actuar derivó de una inseguridad. Fue una confesión que, según los encargados, podría haber sido suficiente para justificar una sanción encargada a mejorar su formación en conducta profesional. Así lo plantearon, una sanción educativa. No me sentí exultante. La verdad, cuando se asoma tarde, deja cicatrices que no suturan de inmediato. Pero la empresa tomó la decisión de suspender a Camila y pedirle que reconsiderara su permanencia en la compañía. 3 días después, ella presentó su renuncia. No sé si mi relato la persiguió o si ella decidió que era mejor marcharse para no enfrentar un despido involuntario, pero su salida fue, en términos administrativos, una victoria. Para mí fue una mezcla de alivio y duda. La pregunta que quedó era cuánto daño había hecho en mi historial y en la opinión de quienes trabajaban conmigo. La historia no terminó ahí. La indignidad profesional y la carga emocional me empujaron a buscar reparación. Con el asesoramiento de un abogado laborista, evaluamos presentar una demanda contra Camila por difamación y contra la empresa por negligencia en la gestión de mi denuncia inicial. La estrategia legal no era solo económica, representaba una necesidad moral de que alguien asumiera la responsabilidad por haber permitido que una manipulación prosperara tanto tiempo. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia judicial. Las demandas, las respuestas, las mediaciones y las negociaciones transformaron mi vida en una secuencia de audiencias y correos legales. Para mi sorpresa, el asunto llamó la atención de algunas organizaciones que se preocupaban por la cultura laboral y la justicia en el trabajo. Mi caso apareció en un par de boletines, sin detalles personales, como un ejemplo de cómo las políticas de HH pueden fallar si se confía ciegamente en la primera versión de los hechos. En la mediación, la defensa de la empresa apuntó a la falta de pruebas concluyentes en los estadios iniciales y a la necesidad de proteger a una empleada que afirmaba sentirse acosada. Fue una posición comprensible si se piensa en la presión que genera un caso de esta naturaleza. Nadie quiere ser acusado de negligencia por no actuar. Sin embargo, la empresa reconoció errores en la gestión, admitieron que la investigación inicial no fue lo suficientemente exhaustiva y que la decisión de simplemente separar a las partes sin medidas más profundas había permitido que Camila difundiera su versión en el equipo. Camila, por su parte, acordó un arreglo extrajudicial para evitar un juicio que hablara de su conducta en público. No era lo que yo más deseaba, en el fondo, que la verdad quedara clara en un juicio donde las palabras se cruzaran con evidencias. Pero la negociación mostró que ella prefería cerrar el capítulo con una indemnización. El monto fue considerable, aceptó pagar una compensación económica de $95.000 por daños reputacionales, emocionales y por la pérdida de oportunidades laborales que su campaña de desprestigio me había generado. La cifra no devolvía los meses de angustia ni borraba por completo el olor a vergüenza que se percibía en la mirada de algunos colegas, pero significó algo más tangible, reconocimiento de que su conducta tuvo consecuencias. Paralelamente, la empresa ofreció una restitución por su gestión deficiente. Mi abogado aconsejó aceptar una suma mayor a lo esperado y no prolongar el conflicto, para evitar que se reavivara una narrativa pública estéril.
Firmé un acuerdo con la empresa por $150.000, además de una carta formal en mi expediente que aclaraba que no había cometido ninguna falta profesional ni ética. La empresa, además, se comprometió a revisar sus políticas internas, a mejorar los procesos de investigación y a instaurar formaciones obligatorias para RRHH en gestión de denuncias de acoso, algo que me pareció necesario por el bien de quienes vinieran después. La reparación económica permitió dos cosas inmediatas: saldar deudas que me agobiaban y recuperarme de la ansiedad que me había acompañado durante la investigación. Pero la cirugía emocional tomó más tiempo. Me costó volver a confiar en la sala de descanso, en las maraadas que antes eran neutrales, en los chistes que ahora sonaban con un eco extraño. He tenido que reconstruir mi rutina con la ayuda de terapia, de amigos y de la sensación tangible de que el sistema, aunque con errores, puede enderezar un rumbo si las partes actúan con responsabilidad. En medio de este relato hay un momento que merezco describir con honestidad: la tentación de convertirme en algo que no quería. Durante la fase más oscura, pensé en castigar, en devolver el daño con la misma moneda. Hubo noches en que el den se me pesaba como una losa. No reivindico esas reacciones, las viví y las trabajé. La justicia no es venganza, es reparación. Finalmente entendí que perseguir la reparación con herramientas legales y pruebas era la forma más adulta de responder sin convertirme en otra versión del agresor. A mitad de este viaje, y si alguien va a usar esta historia para un vídeo o una publicación, creo que hay algo honesto que pedir: si esta narración te resuena, si sientes que una parte de tu vida ha sido tocada por una injusticia similar, comparte y apoya estos relatos. Dale like al contenido si crees que puede ayudar a alguien a entender cómo documentar, cómo no rendirse y cómo pedir ayuda. Suscríbete al canal o comparte el texto con alguien de confianza. A veces el eco de una historia ayuda a que otras personas encuentren respaldo para abrir sus propias puertas. Si estás viendo esto en formato audiovisual, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete. Esos gestos pequeños hacen posible que estas historias sigan encontrando oídos. He contado el episodio de forma detallada porque creo que los procesos importan. Quiero destacar algunos elementos prácticos que me sirvieron y que pueden ayudar a otros: documentar todo, no responder fuera de canales formales, pedir amparo legal y buscar testigos que den su versión por escrito. Nada de esto garantiza un resultado perfecto, pero crea un entramado que puede contrarrestar la fuerza de una mentira bien construida. Meses después de cerrar los acuerdos y de ver a Camila marcharse, la empresa empezó a notar cambios. La dirección implementó procesos nuevos, un protocolo de actuación inmediata que incluye la conservación de pruebas desde la primera queja, un equipo multidisciplinario para investigar y la obligación de que RRHH reciba asesoría legal externa en cuestiones de presunto acoso. No quiero romantizar la solución: los cambios fueron necesarios, llegaron tarde para mí, pero al menos quedaron. Me dijeron que las capacitaciones evitarían que otros pasaran por lo que yo viví. En lo personal, la experiencia dejó varios aprendizajes que intento aplicar cada día. Primero, la verdad a menudo llega tarde, pero llega. Segundo, la dignidad no siempre es visible, pero se reconstruye con actos pequeños: pedir ayuda, documentar, hablar con abogados y rodearte de personas que no te juzgan por la herida sino por la voluntad de reparar. Tercero, las instituciones pueden fallar, pero la acción coral de varios elementos: testigos, documentación, presión legal, puede empujarlas hacia la corrección. No quiero que esta historia sea un manual de Erense, quiero que sea testimonio de cómo, en un mundo donde las apariencias prevalecen, la paciencia y la evidencia pueden transformar la narrativa. He vuelto a trabajar en otro lugar. Mi vida profesional recuperó un ritmo que no esperaba tan pronto. Acepté un puesto en una empresa más pequeña, con políticas más claras sobre la conducta en el trabajo y con un equipo que prioriza las conversaciones abiertas. El ambiente es más humano, quizás por eso se siente más seguro. Alguna gente me preguntó si no me planteé demandar por daños morales más allá del acuerdo inicial, o si no sentí que la cifra económica era una forma de comprar silencio. He pensado en eso muchas veces. La verdad es que, para mí, el cierre más importante fue ver la carta en mi expediente que limpiaba mi nombre y la promesa de cambio institucional. El dinero sirvió para pagar terapia, para recuperar el ritmo y para darme margen para elegir un lugar donde volver a crecer sin la sombra de la sospecha. Aún hoy, cuando pasa una persona nueva por el pasillo y observa con curiosidad, tengo el impulso de proteger a cualquier colega que parezca frágil ante una dinámica incómoda. No soy un héroe, soy alguien que aprendió a pelear con reglas y con pruebas. No me gusta la idea de que alguien más pase por el silencio que yo tuve que romper.
Termino esta historia con un fragmento de lo que le diría a cualquiera que sienta que la realidad se le está yendo de las manos en un ámbito laboral: no minimices tu incomodidad, no asumas que denunciar te hará ver como la parte conflictiva, documenta, busca aliados y consejo legal, y recuerda que la justicia no siempre es rápida, pero es sistemática cuando hay evidencia. La dignidad no tiene precio, pero merece ser defendida con herramientas reales, palabras escritas, testigos y la voluntad de no callar. Al final, la empresa cambió, yo volví a trabajar con tranquilidad y la persona que inició la espiral ya no es parte del equipo. No puedo decir que la experiencia no me haya dejado cicatrices, las tengo. Pero me queda la sensación de que algo se recuperó: mi nombre, mi capacidad de creer que el trabajo puede ser un espacio humano y no un ring personal. Y, si esta narración sirve para que alguien más no se sienta solo al enfrentar una acusación falsa o a saber que la manipulación tiene forma y nombre, entonces todo ha valido la pena.